Espero que les haya gustado y pues yo les deseo mucho éxito de aquí a cuando terminen. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Ay, esas palabras nos hacía sentir como que ya hoy íbamos a descansar y ya. Ya no más Ya es la examen. última clase. Sí. Nos exentó a todos. Felicidades, compañeros. Dijo, ya somos colegas, entonces todos están... Pues es que el último sábado es de entregar y dar retroalimentación y dar el examen, entonces pues sería ahora sí que comernos tiempo para ese momento. Entonces, pues por eso quise aprovechar en este lapso que nos quedaba. Ay, no, pero el último día de todos modos denos unas palabras. Para llorar a gusto. Ok, también les doy entonces unas pequeñas palabras. Ya me tendré otro discurso preparado. Maestra. Mande. Está guiando. ¿Mande? Está En guiando. imagen, maestra, está ok. Vero en videollamada. Ok, pero perfecto. Ya está la evidencia. Ya. Ok, perfecto. A ver, la última clase antes de examen terminamos de ver los modelos psicodinámicos, es correcto, ¿verdad? Y precisamente de lo último que me hablaron fue de terapia de juego, creo que fue Estefanía quien terminó de explicar lo de terapia de juego, ¿verdad, Fanny? Fue Jenny. Ah, ok, fue Jenny. Ajá. Sí, yo la de dibujo y ella la de juego. Ah, ok, correcto. Bueno, solamente de manera nada más de completar la información sobre la terapia de juego, les voy a dar una información extra sobre ese modelo de terapia. Es nada más como complemento, no es de que porque algo esté incorrecto o nada, no. Simplemente es para manera de enriquecer. Está súper extensa ese tipo de terapia. Mande. Está muy extensa ese tipo de terapia. Sí, de hecho hay todo un libro que es precisamente terapia de juego. El cual, si en algún momento tienen la oportunidad, se lo podrían llegar a conseguir, ya que la terapia de juego es todo un mar de oportunidades y de posibilidades, se puede adaptar, tiene muchas características de flexibilidad y sobre todo de aplicabilidad, porque como es una terapia que no requiere de cierto nivel elevado cognitivo de conocimiento, se lo puedo aplicar a un niño de cualquier estrato social, de cualquier país, incluso aunque no hable el mismo idioma, porque el juego es completamente un lenguaje universal. Ok, bueno, pues entonces nada más para completar esto de la terapia de juego, les voy a dar qué perspectivas tiene este tipo de terapia. Se puede aplicar desde una perspectiva junguiana, experiencial, adleriana, ¿todo bien? Desde la perspectiva junguiana, ¿en qué se concentra la terapia del juego? Rodolfo, ¿me puedes ayudar con esta lectura, por favor? Claro que sí. Terapia junguiana. Relación entre las pares conscientes e inconscientes del yo. En las regiones inconscientes se encuentra el arquetipo de autocuración, rapport, alianzas y creación de procesos inconscientes. Cuarto de juegos tradicional con juguetes, materiales artísticos, areneros con y sin agua y miniaturas, brinda los recursos necesarios para que los niños hagan el trabajo de autocuración. El niño debe crear sus metáforas terapéuticas mediante el juego, el arte y la creación de historias. Ok, la perspectiva junguiana es la que maneja el uso del arenero. Esa es una de las claves para poder identificar una perspectiva junguiana de la terapia de juego, es el uso de arenero y juguetes dentro del arenero. Hay ciertas modalidades, como lo dice, se puede utilizar agua o sin agua, pero eso va a depender mucho de
las características específicas del paciente. Como les mencioné en la ocasión pasada, hay niños que no se acomodan bien con el arenero porque por ciertas cuestiones de sensibilidad táctil que no les gusta la sensación. Pero en este tipo de perspectiva junguiana, lo que trata de hacer es el uso de metáforas mediante historias, cuentos, vivencias a partir de los juguetes. Es decir, si el niño a lo mejor está jugando en el arenero a que los muñequitos se están peleando porque uno no quiere ayudar al otro. Entonces, dentro de la terapia se le pide al niño, bueno, y entonces, ¿tú qué harías para ayudar a Sutanito a que se reconcilie con Fulanita? ¿Qué podríamos hacer dentro de esta historia que me estás contando? Esa es una forma también de autocurarse, donde el niño trata de encontrar unas soluciones prácticas, donde no lo vea como que realmente es su realidad, sino que es una parte del juego y que después lo puede aplicar a su vida. De ahí viene la teoría experiencial de la terapia de juego. Jenny, ¿me puedes ayudar con la lectura de esta, por favor? Sí, experiencial terapia de juego. Observaciones de cómo el niño procesa la información del mundo de manera experiencial. El juego es sumamente metafórico y mediante él expresa sus experiencias y sentimientos en relación con sí mismo. Concede un significado simbólico a los diversos juguetes, figuras de animales y ambientes que el niño crea en el cuarto de juego. Y comunican sus experiencias y comprenden y resuelven las que son de carácter doloroso. Ok. ¿Aquí qué crees que te está diciendo para identificar una terapia experiencial en la terapia de juego? ¿Me puede, por favor, repetir la pregunta? ¿Tú qué entendiste entonces cómo se trabaja la perspectiva experiencial en la terapia del juego? Si entiendo bien, es como que el niño está expresando lo que ya vivió o lo que ha vivido o lo está transmitiendo a través de estas dinámicas. Ajá. Y lo que nosotros también podemos percibir conforme lo que, no sé si es por ese punto, pero conforme lo que ya hemos vivido, lo que conocemos o algunos otros incluso casos que tengamos. Uh-huh. No sé si va por ahí. Ve precisamente el nombre que tiene, experiencial. ¿A qué te suena eso de experiencial? La experiencia de cosas que hemos vivido, que, bueno, es que no sé si se refiere a lo que nosotros conocemos y hemos vivido y que hemos visto en otros casos, o a lo que el niño ha vivido. Ok. Aquí en este tipo de perspectiva se aprovecha la experiencia que acaba de pasar el niño para que la represente en un juego simbólico. Por eso es cuando utilizan títeres, que se utilizan juguetes, se utilizan peluches, donde el niño tiene que representar la experiencia que acaba de vivir o que está viviendo actualmente. A lo mejor jugar a la casita, jugar en la parte de la escuela, si está siendo a lo mejor bulleado o él está bulleando o está siendo testigo de un abuso. En este caso, el niño, a partir del juego, cuenta su experiencia. Y entonces, como el ejemplo que nos decía de su hermano, cuando acusó a la mujer. Así es. Precisamente esa es la cuestión. A través de su experiencia el niño lo tiene que sacar. Esto es sobre todo en niños que a lo mejor no pueden expresarlo de manera, con palabras concretas o con cuestiones muy, directas. Muy directas, exactamente, o que requieren un nivel cognitivo a lo mejor ya abstracto o de ciertas, o de pensamiento concreto que todavía él no lo sabe asimilar. Entonces, a partir de juegos preoperacionales, ayudamos al niño que puede expresar esos sentimientos, esas experiencias que están dando, que a lo mejor él no sabe qué sentido tienen,
pero a ti como terapeuta te sirve conocer qué es lo que está sucediendo en la vida del niño en ese momento. Ese es el de corte experiencial. Luego tenemos el del corte de la teoría adleriana. Anaí, ¿alcanzas a leer? Ok, ayúdame con la lectura de la teoría adleriana con respecto a la terapia de juego. Dividido en 4 fases. Construir una relación igualitaria, sigue al niño pero juega activamente con él. Explorar el estilo de vida del niño para comprender los patrones de pensamiento, sentimientos y conductas. Ayuda al niño a tener más conciencia de su estilo de vida por medio de dibujos y metáforas. Ofrecimiento de una reorientación y reeducación para que el niño aprenda y practique nuevas aptitudes, conductas positivas. Ok, en este tipo de orientación es cuando ya te queremos reeducar al niño bajo la perspectiva de la terapia de juego. Por eso se llama al final una reorientación o reeducación. Mediante el juego le enseñamos al niño habilidades prosociales, habilidades de saber expresar sus emociones, cómo irlas manejando, cómo autorregularse, cómo identificar emociones en los otros niños, respetar normas, respetar turnos. Esa es la perspectiva del de la terapia de juego adleriana. No solamente para conocer la vida del niño o conocer su experiencia, sino que por el medio del juego ayude al niño a reorientarlo o reeducarlo para adquirir habilidades sociales o habilidades emocionales e incluso conductuales en el transcurso de su vida. Luego tenemos la perspectiva cognitivo-conductual de la terapia de juego. Andrés, ¿me ayudas por favor tú con la lectura? Tienes apagado el micrófono. Terapia de juego. Tome en cuenta las etapas del desarrollo. Elaboración de actividades lúdicas para llevar a cabo intervenciones conductuales. Incluye el registro de pensamientos disfuncionales, cuestionamiento de creencias irracionales y el uso de autoafirmaciones del afrontamiento. Uso de modelamiento, juego de roles y de contingencia. Ok, gracias Andrés. A ver, aquí en esta perspectiva del cognitivo-conductual, entra dentro de incluso de una perspectiva conductista cognitiva, pero utilizando el juego a su favor. O sea, podemos decir que incluso es una rama dentro de la misma teoría cognitivo-conductual el utilizar juegos. ¿Cómo creen o cómo se imaginan que utilizarían un juego para una perspectiva cognitivo-conductual? ¿Qué tipo de juego se les vendría a la mente en este momento? Bueno, de la imagen que tiene ahí, que se ve que es un niño que está jugando, no sé si números o cambio, ha de ser como un juego, no sé, en matemáticas, no sé, ponerle, te doy algo a cambio de si resuelves bien, no sé, cierta suma, algo así, ¿no? Ok, va cerca, pero no tanto hacia la recompensa, porque entonces hablaríamos nada más de un programa de reforzamiento. ¿Puede ser el de los títeres, por ejemplo? Ajá, ¿cómo aplicaría? Porque menciona lo del juego de roles, donde representa cada papel o cada rol de las personas o de él mismo que están en su vida. Ok, ¿cómo aplicarías eso del juego de roles en una cuestión de cognitivo-conductual? Pues supongo que cuando el niño, o bueno, incluso en teatralización, está representando los comportamientos o las conductas tanto propias como de sus familiares. Y en esa parte, pues es donde lo podemos percibir, ¿no? Ok. Este tipo de terapia y perspectiva cognitivo-conductual sirve para dos momentos clave. Uno, para el área educativa y el otro para el área conductual. Es decir, cuando estamos teniendo a lo mejor un niño que no sabe respetar normas o no sabe respetar o autorregularse, por eso me acuerdo tanto de ese tipo de perspectiva, porque era el que más le ponían a mi hermano cuando estaba chiquito, era jugar a los cochecitos, pero no a los coches con carritos,
sino que uno era el coche. Mi mamá era el semáforo y entonces nosotros representábamos a los coches. Y cosas a lo mejor que digan, ay, qué bobo, que mi mamá dijera, alto, siga, amarillo. Entonces ayudaba incluso a mi hermano a comprender qué significa cuando alguien te dice que pares, cuando significa la luz roja, qué significa la luz verde o qué significa que sigas. El respetar que mientras el semáforo sigue en alto, tú no te puedes mover. Y a lo mejor precisamente ayuda al niño a que él no se vea como niño, sino que se vea como que es un juego, que es un carro, y entonces por eso tengo que aprender a autocontrolarme. Aunque yo quiera seguir avanzando, si es alto, tengo que seguir estando en alto. Y entonces ya me ponen el sigue, entonces ya otra vez vuelvo a seguir adelante. Sigue siendo una terapia de juego, pero desde una perspectiva cognitivo-conductual, porque utilizo elementos de las terapias cognitivo-conductual, pero utilizado en forma de juego. Por ejemplo, la imagen que están viendo del niño se supone que está tratando de resolver operaciones matemáticas, pero no lo está haciendo como de manera tradicional con el libro, la libreta, un ábaco o una calculadora, sino que está utilizando fichas, está utilizando material para poder entender el concepto de número. Y entonces vamos a jugar a un dominó de números. Vamos a jugar a un dominó de colores. Sigue siendo terapia de juego, porque estoy utilizando el juego, pero para la educación. Esa es la parte de la perspectiva cognitivo-conductual. ¿Algo que se decir, Pau? Maestra, es como en el kinder para los niños, para clasificar colores, ocupan los aritos de colores, que es una rendija. Así es. Y van clasificando color por color desde el kinder. Así es. Eso se llama uso del juego para una perspectiva cognitivo-conductual. Los papás lo usan sin saber que es parte de una terapia de juego. Sí, de hecho, tengo una tía que es maestra y con los niños de primero ocupa, ya no quiere ser tan rígida como lo pide la SEP, entonces les hizo una tiendita y cositas así. Entonces, por medio del juego es que los niños están aprendiendo a lo que es sumar, el cambio, a restar, y los niños se apuran. O sea, si quieren jugar, se tienen que apurar a hacer, no sé, copiar una lectura, lo que tengan que hacer. Entonces, se apuran todos para que todos puedan jugar sí, ahora sí, les enseñan por medio del juego sin que el niño sienta que es algo aburrido. Exactamente, que si se dan cuenta que realmente en eso están aprendiendo a sumar, a restar, a saber cuánto le tienen que dar de cambio. Incluso aprendes habilidades sociales, porque tienes que aprender a saberte dirigir a lo mejor a la que le está haciendo de cajera, y el que está haciendo lo mejor de vendedor tiene que aprender a saber vender su producto. Eso también es un tipo de habilidad social. Ok. ¿Entendemos entonces bien hasta ahorita las perspectivas que hemos visto de la terapia de juego? Sí. La última, la parte de la perspectiva familiar, que fue una de las cuales, de hecho, explicaron todavía más, más a fondo el equipo. Ruby, ¿qué dice que es la perspectiva de la terapia de juego familiar? Que combina la terapia familiar con la terapia de juego. Desarrolla la entrevista con títeres para estimular la comunicación verbal y no verbal. Hacer que la familia se organice para cumplir con una meta o una tarea. Ok, correcto. Es precisamente es utilizar el juego para poder curar o rehabilitar los sistemas que están fallando dentro de la familia. Mediante el juego ayudamos a reconstruir los sistemas que están dañados y fortalecer los que están funcionando de manera adecuada. Por eso, en ese tipo de terapia de juego sistémico se pide a los papás que acudan también a las sesiones y que realmente lo que pongan a hacer con los niños sea jugar, pero que realmente sean juegos que ellos no estén, con los que no se sientan del todo cómodos o que no se sientan que realmente están jugando un juego de adultos, sino van a jugar un juego de niños. Y entonces se tienen que saber bajar al nivel de su hijo o de sus hijos
para poder entre todos entablar un tipo de conexión adecuada en el sistema. Ahora, los juguetes de hecho se dividen en dos muy importantes. Los que son multipropósitos y desestructurados y los que son realistas o estructurados. Los multipropósitos y desestructurados son, por ejemplo, los que hablamos de los legos o los bloques de construir. Esos se llaman desestructurados, porque en sí solamente es un cubo, solamente es un bloque. Va a tomar forma, va a tomar sentido hasta que el niño le dé una forma o un sentido a ese bloque, a ese rompecabezas, a ese palito de madera. No va a tener ningún sentido si el niño no se lo da. En cambio, los realistas y estructurados son aquellos que tienen ya forma de algo, ya están completamente delimitados. Es decir, como una espada de juguete, es un juguete realista. Va a seguir siendo una espada. No importa que lo pongan de otra manera, lo pongan en diferente contexto, diferente espacio, sigue siendo una espada. Un osito de peluche va a seguir siendo un osito de peluche. Va a tener a lo mejor diferentes nombres, pero sigue siendo un osito de peluche. A eso se refiere con las clasificaciones generales de los juguetes. Y de ahí vienen otras clasificaciones más detalladas, pero esa ahorita por el momento no vamos a entrar a verlas. A lo mejor en algún momento, si ustedes se quieren dedicar a lo que es la terapia de juego, ya mediante diplomados o incluso lecturas de manera individual, pueden conocer los diferentes tipos de juguetes que deben existir en una terapia de juego. Yo no sabía, por ejemplo, que uno de los juguetes que se deben de tener forzosamente en un ambiente de terapista de juego son los juguetes de corte violento, como pistolas, espadas, cuchillos, navajas, flechas, obviamente de juguete, ¿verdad? Pero, sí, cuchillos sí tienen ahí los cuchillos de cocina, no, sino cuchillos de juguete. Todos los que hablo son juguetes de tipo de corte violento, como pistolas, espadas, todos esos también deben de estar dentro de una perspectiva de ambiente de alguien que se dedique a ser terapista de juego. Muy bien, bueno, pues ahora sí, ya terminé de explicar o de simplemente ampliar la perspectiva de terapia de juego. Entonces nos vamos con el equipo de humanistas, de teoría humanista. Aquí lo tengo. Les comparto la pantalla del equipo. Ok, quienes conforman el equipo de humanistas son Diana, Marisela, Zaira e Isamar. Por ahí, ¿quién va a iniciar? ¿O quién va a dar la parte de introducción? Yo. Okay. Yo espérame, es que lo que pasa es que la abro en la compu para poderlo ver bien, por eso hace rato se veía interferencia. Ok, está bien. Estoy abriendo otra vez. Ok. Bueno, nosotros vamos a hablar de el humanismo existencial. Nos vamos a basar sobre todo en Abraham Maslow, que fue prácticamente el padre del humanismo, así como Freud fue el padre de la psicología. Nos vamos a basar también en la Gestalt, en la terapia de Rogers y en Viktor Frankl, que es la logoterapia. Y le da a la siguiente, por favor. Con gusto. Ahí. Bueno, la terapia humanista se considera un enfoque holístico. Esto quiere decir que toma posturas ideológicas diversas, de diversas fuentes, entre ellas sociales, psicológicas, fisiológicas y demás. Eso quiere decir que también, por ejemplo, la logoterapia toca el tema de la espiritualidad y, por ejemplo, Abraham Maslow habla más de la... ¿Cómo se llama? Perdón. Habla más de la moralidad, pero moralidad a nivel personal, no a la moralidad colectiva. Entonces, en eso más que nada se basan las tres terapias de las que vamos a hablar.
de la moral personal, no la moral colectiva. Cada quien puede tener su perspectiva diferente, entonces en eso se basa un terapeuta humanista, en no enfocarse en lo general, sino en lo personal del paciente en este caso. Ya podemos pasar a la siguiente. Ahí. Bueno, Abraham Maslow nació en 1908 y murió en 1970. Él se basó en el psicoanálisis, pero él vio pequeños detalles, como les comento, que el psicoanálisis era como muy general, o sea, si todos tienen un problema, esto decía que todos tienen el mismo problema. En cambio, Abraham Maslow se basó más en nada en cuestiones personales y cada quien cómo podía hacerlo, también en la antropología social, para derivar estos casos. La siguiente hablamos de la terapia de las necesidades, que todos, digo, la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, todos la conocemos. Esto es a nivel personal, las fisiológicas, seguridad, afiliación y reconocimiento y autorrealización. De nuevo tomo el detalle de que cada quien tiene necesidades personales, por ejemplo, las fisiológicas, pues, por ejemplo, alguien aquí en este momento tal vez pueda tener ganas de ir al baño, pero no todos tenemos ganas de ir al baño en este momento, ¿no? Las de seguridad también comenta que no podemos escalar a la siguiente si no satisfacemos la que está abajo. Podemos tener necesidades fisiológicas y no podemos pasar a las de seguridad. En seguridad queremos hablar de, por ejemplo, estar en casa, estar tranquilos, que no tengamos ningún detalle. Y la de afiliación es el hecho de sentirnos bien en donde estamos, por eso no podemos ir, estamos en seguridad, pero aparte tenemos este universo de personas que nos causan la afiliación, tenemos mamá, tenemos papá, tenemos hijos, y las necesidades de reconocimiento, no podemos subir a reconocimiento si no sentimos afiliación. Las necesidades de reconocimiento son, por ejemplo, estar bien en la escuela, estamos bien en la familia, y las de autorrealización sería, por ejemplo, cada quien tiene un logro personal, a lo mejor uno quiere graduarse, a lo mejor vamos a uno más pequeño, por ejemplo, queremos acabar las clases para empezar otra actividad. La autorrealización no quiere decir que sea la cúspide y ya no podemos llegar más arriba, al contrario, se acaba la autorrealización y regresamos hacia abajo en las fisiológicas de seguridad, afiliación y reconocimiento. Son metas cortas que nos llevan a llegar a una autoactualización, que ese sería como si el paso final. Todos estos pasos nos llevan a la autoactualización, que es el hecho de sentir la satisfacción plena. También no tenemos plena en su totalidad, porque siempre vamos a regresar abajo de la pirámide de las necesidades. Esto se basa, ¿perdón? No, sigue. En el conductismo y en el psicoanálisis, que son las dos primeras fuerzas. De ahí, si me pasa la siguiente. ¿Ahí? Sí, la logoterapia. Ok, aquí ya vas a hablar de Viktor Frankl. Ajá, le toca a Marisela, no sé si Marisela ya esté por aquí, si no, yo me la chingo. Es que Marisela me mandó mensaje de que estaba teniendo problemas para ingresar. Ajá. Es que no he visto mi último mensaje. Déjame ver, creo que no tienen internet porque ya no le llegan mis mensajes. Bueno, en lo que vemos si son peras o son manzanas y logra ingresar. Pues nada más tengo unas preguntas sobre la misma terapia de Maslow que nos estabas comentando de la teoría de las necesidades. Por lo que estás diciendo de la autorrealización, ¿quiere decir que la autorrealización solamente es un momento limitado? ¿No se siente todo el tiempo? La autorrealización, sí, son metas cortas, se pueden manejar como metas cortas. Por ejemplo, el hecho de acabar la clase, ya con eso nos sentimos autorrealizados y volvemos a empezar. Podemos tener otro punto donde llegar. Por ejemplo, hoy se acaba la clase y tenemos la autorrealización de llegar a la siguiente clase, entregando las tareas, pasando por todas nuestras otras bases de la pirámide. La autoactualización sí es el punto culmine, llegamos a una meta a largo plazo en el que vamos a llegar, pero ya cuando realizamos varias veces esto y cuando ya realmente llegamos a un entendimiento de nuestro yo para poder llegar a la autoactualización, que es diferente a la autorrealización.
Ok, ¿en qué se diferencia bien o cómo puedo diferenciar bien la autorrealización de la autoactualización? La autorrealización son metas cortas, Ajá. pero no son tan necesarias. Por ejemplo, nuestras metas cortas serían pasar las clases y llegar al punto de satisfacción de habernos graduado, ¿no? Y ya pasamos por ese sentido de que tenemos todo realizado. La autoactualización es cuando ya nos sentimos bien con nosotros mismos, ya no tenemos... O sea, bueno, las de fisiológicas siempre estamos abajo, pero por ejemplo las de pertenencia y amor es la motivación del sentido, es así como que siempre solo las vamos como a reafirmar, no quiere decir que vamos a empezar desde cero. Esa sería la diferencia entre autoactualización y autorrealización. La de pertenencia y la de seguridad, esas, la de afiliación, esas últimas solamente como que las reafirmamos, las primeras sí hay que empezarlas desde cero. Ah, ok, o sea, la autorrealización es volver a empezar de cero para volver a conseguir una meta, y la de actualización no se empieza desde cero, sino se empieza desde la última meta que haya logrado para seguir experimentando. Es como un cúmulo de autorrealizaciones para llegar a la autoactualización. Ah, ok, sale, ahora sí ya me quedó más claro. Gracias, Diana. Okay. Veo ahí el cuadrito de Mari. Mari, ¿estás por ahí, Marisela? Mari, creo que tienes el micrófono apagado. Mari. Es que veo aquí su cuadrito en línea. No tiene nada. Bueno, si no, yo empiezo y ya realmente solo sé como lo básico, ya sería que Marisela complementara. Si se logra conectar al final, no hay ningún problema. Ok, a ver, bueno, pues sigue, si quieres, ve comenzando, Diana. La logoterapia, si está la siguiente. Claro. Espera. Listo. Es la tercera escuela vienesa de psicoterapia fundada por Viktor Frankl. Viktor Frankl pasó por las guerras, entonces ahí se dio cuenta de el hombre y el sentido a nivel espiritual por las cuestiones que pasaron durante la guerra. La primera motivación del ser humano y también la primera motivación del ser humano es un enfoque de poder de la respuesta a las situaciones de la vida. Le repito, como pasó por la guerra, entonces lo que buscaba era la motivación para seguir adelante a nivel personal. Les repito, estas terapias son más a nivel personal que a nivel colectivo. Se basa en un esquema de valores personales, está centrada en la espiritualidad y en el sentido. Y comentan que este tipo de terapia es que todos tenemos los recursos, todos tenemos las respuestas a esta necesidad de poder salir adelante, y sobre todo que estas terapias también se basan en el ahora, en la situación del momento, ya sea el problema, ya sea una cosa que no puedes resolver. También esto se basa también en el hecho de que pues, todos somos diferentes, entonces la logoterapia se basa más en vamos a hablar de esta situación en este momento y yo voy a empezar a buscar en ti las respuestas. En cambio, en otras queremos hacer una modificación de la conducta y en este caso no. En la logoterapia solo buscamos que la persona encuentre el significado y el sentido de la cuestión que está pasando en el momento. No retrocede tanto en las cuestiones personales, sino se basa en el aquí y el ahora. Voy a pasar la siguiente. Claro. Ahí está. Ahí. El método de superación de los conflictos humanos son las fuentes de sufrimiento y permiten encontrar el sentido a situaciones difíciles y que están convertidas en oportunidades de crecimiento. Tiene una visión comprensiva del ser humano como totalidad. Bueno, esto es básicamente lo que les había comentado con mis palabras. Y ya, pase la siguiente. Ok. Bueno, aquí ya es la de Rogers.
Ajá, En este caso con la de la logoterapia, esta es una terapia bastante, bastante puntual en encontrarle precisamente sentido a la vida. Por hecho, hasta hay el libro de Viktor Frankl, se llama El hombre en busca de sentido. No sé si ya lo leyeron o en algún momento lo han llegado a leer. Es casi un libro base que muchas veces se los exigen leer cuando estudia uno psicología. Está muy bonito el libro, o sea, no está pesado, la verdad. Es bastante ligero. Habla mucho de las experiencias que vivió Frank durante el Holocausto. A él le tocó estar en el campo de concentración de Auschwitz, que fue el más conocido debido a tanta barbajanería que se cometió en ese campo. Y curiosamente el vivir esa experiencia le ayudó mucho a darse cuenta el por qué todos seguían tratando de mantener la esperanza de vida. Es decir, ¿por qué la gente que estaba dentro de los campos de concentración, teniendo tanto sufrimiento, teniendo tantas carencias dentro del mismo, no tomaban una decisión a lo mejor de decir, pues, ¿saben qué? Mejor termino yo mismo con mi vida, me termino de este sufrimiento ahora mismo y san se acabó. O sea, ¿qué hacía que las personas que estaban viviendo en un campo de concentración siguieran, exactamente, quisieran seguir? Dice que todos los barandales, las vallas del campo estaban electrificadas. Entonces, formas de morir había muchas. Si querías terminar con tu vida, podías terminarla en cualquier momento de manera libre y deliberada. Sin embargo, nadie cometía suicidio. Entonces eso le llamó la atención, incluso él mismo lo reflexionó, en poner en perspectiva qué cosas de tu vida te siguen manteniendo un sentido. E incluso por eso daba mucha importancia a algún tipo de creencia, ya sea místico, religiosa, que tuviera el individuo y sobre ella basarse. Es decir, a lo mejor yo soy católica. Y entonces, tú siendo católica tienes que tomarle un sentido de vida respecto a tu filosofía católica. El por qué dentro de la religión católica el suicidarse es pecado, es considerado pecado y castigo y condena el que tú te acabes con tu vida. Por lo tanto, a lo mejor dentro de mi filosofía de vida, matarme precisamente no sería una opción adecuada. Entonces, ¿qué me está dando mi perspectiva filosófica religiosa? El darle sentido a lo mejor en ayudar a los demás, en darle sentido en esperanza en formar una familia, sea con mis hijos, etc. Si yo me baso a otra filosofía, entonces sobre esa filosofía místico-religiosa, yo también le voy a tratar de dar sentido a mi vida. El problema radicaba cuando yo no lograba darle ningún sentido a mi vida, eso me llevaba a síntomas de neurosis, síntomas depresivos, porque no lograba darle ese sentido. Ya que yo le logro dar el sentido a mi vida, entonces ya soy completamente capaz de poder salir adelante. Esa es básicamente la perspectiva final de la logoterapia, que el paciente logre identificar qué cosas tienen sentido en su vida y si cree que no las tiene, cómo poder identificarlas de manera particular y con eso salir adelante de su problemática o situación perturbadora que lo está acechando en ese momento. Ok. Rogers creo que es esta Zaira, ¿verdad, Diana? Ese es Amar. No, ese me toca a mi maestra. Ah, ok, perdón. Adelante. Bueno, pues ahora yo voy a hablar sobre la segunda técnica que nosotros encontramos, que es la psicoterapia centrada en el cliente. Si le puedes seguir a la siguiente, por favor. Gracias. Esta fue fundada, sus bases de esa terapia fue fundada por Carl Rogers alrededor del año 1940 y él afirmaba que los seres humanos tenemos una tendencia innata a desarrollarnos hacia nuestro máximo potencial según nuestro criterio. Y ya seguimos a la otra.
¿Listo? Creo que se me trabó mi... ok. Bueno, el propósito central de este enfoque o de esta terapia es que el cliente tenga autorrealización, como lo mencionó Diana hace un momento, son aspiraciones o motivaciones que cada uno de nosotros tenemos. Con este tipo de terapia facilita el crecimiento personal y las relaciones de cada uno de nosotros, o en este caso sería para el cliente. En este tipo de terapia, para Rogers, no se trabaja tanto como con un paciente, sino que él lo menciona como un cliente, ya que él menciona que si lo llamamos paciente, él toma un complejo, algo así de dependencia y de pasividad. Así que en este tipo de terapia se le llama cliente. Y pasamos a la otra. Bueno, aquí podemos ver la terapia centrada en el cliente consiste en que el cliente debe guiar su propia terapia. Esto quiere decir, como bien lo mencionamos con la autorrealización, que él conoce las motivaciones que quiere, las aspiraciones que él desea para él, pero a veces no está centrado realmente en lo que es. Y bueno, dice aquí, él sabe más de sí mismo. Cada uno de nosotros nos conocemos y pues estamos pensando en las motivaciones que queremos. Dice, con un ambiente psicológico apropiado, él podrá identificar sus metas y valores que más le convengan. En este caso, el terapeuta debe mostrar, como lo vimos en clases anteriores y también en el examen, el terapeuta debe mostrar empatía, aceptación y confianza en el cliente, y también tiene que mostrar autenticidad y congruencia. Y pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en ese tipo de terapia ya también lo hemos visto en algunas ocasiones en clase con la maestra Rosa María, no sé si recuerdan, que hablamos sobre el reflejo. Aquí el terapeuta debe reflejar el estado en que se encuentra el cliente. Es una forma de dar comprensión empática de lo que está presentando él como cliente. Es revelar sus propias percepciones para que él se dé cuenta de las conductas que él tiene y poder llegar a ser consciente de lo que él está expresando. O sea, el terapeuta va a ser el reflejo del paciente, en este caso cliente. Desde aquí, esta técnica consiste en captar el sentimiento del cliente, que es lo que esconde tras sus palabras, y devolvérselo, sin ningún tipo de interpretación opcional o opción personal. Nosotros aquí como terapeutas no vamos a darle consejos al cliente. Él tiene que darse cuenta de sus propias conductas y sobre lo que habla. Y pues si pasamos a la siguiente. Podemos ver también aquí que es útil para ayudar a personas a superar sus propios problemas, tales como la depresión, la ansiedad, trastornos de personalidad, problemas alimenticios y de adicciones al alcohol. Esos problemas pueden tener un impacto significativo en el autoestima, autonomía y conciencia de sí mismo. Y pues pasamos a la otra. Bueno, en este tipo de terapia, que es la terapia centrada al cliente, tendrá 3 fases. La primera es la catarsis, ya la hemos escuchado muchas veces, que es la exploración de las emociones e identificarlas. Dice aquí, consiste en examinar y reconocer nuestras emociones, además de nuestra situación vital actual. En muchas ocasiones nos sentimos mal o no estamos cómodos, pero no sabemos por qué. Por eso es que es la exploración de nuestras propias emociones y poder identificarlas. Y ya pasamos a la segunda, bueno, a la que sigue, perdón. Por favor. Bueno, la siguiente etapa, también la hemos escuchado muchas veces, que es el insight, que es la introspección o percepción de la verdad. En este tipo de terapia, el cliente de alguna manera va a ver realmente lo que desea alcanzar y cuál es su verdad. Dice, es la parte donde la problemática descubierta anteriormente se convierte en aceptación. Él va a tener una introspección de lo que él está viviendo y va a poder darse cuenta de su realidad, en este caso de su verdad. Y ya la última etapa es la etapa de la acción, es actuar para lograr.
es la última etapa que Rogers presenta. Dice, si los 2 puntos anteriores se han trabajado correctamente, este no debería suponer una resistencia extrema. Las otras fases nos han permitido encontrar la luz, ahora solamente hay que caminar sobre ella. Y como yo mencioné hace un momento, ahora va a actuar para poder lograr lo que él ya se dio cuenta y ya va a poder manejar. Y bueno, con este tipo de terapia, el paciente va a poderse escuchar a sí mismo, va a ser capaz de reconocer lo que está pasando actualmente y capaz para poder hacer una introspección de la solución, de lo que está pasando y crear soluciones. En este caso sería accionar a ellas y sobre todo que va a poder hacer juicios y dar soluciones. Y ya de ahí sigue la siguiente terapia que la va a dar mi compañera Zaira. También, un detalle también con respecto a la postura del terapeuta, en este caso basada en la de Rogers, es que Rogers, la postura del terapeuta no es estoica, o sea, no actúa tampoco así como que no le importa, sino que él tiene la capacidad de demostrar si está de acuerdo o en desacuerdo con la persona. Rogers comenta que su tipo de terapia es que si no te agrada lo que te dice, tú tienes el derecho de hablar como tú piensas, mostrar tu postura. En cambio, en otro tipo de postura de los terapeutas es estar totalmente tranquilo, no intervenir, no demostrar tu sentimiento, pero aquí Rogers permite decir lo que sientes y cómo te sientes. Si a ti no te agrada tu paciente, tu cliente, tú le puedes decir, oye, no me agrada esto, no el otro, o si le agrada mucho, sí te permite tener un enganche hasta cierto punto. Este es un detalle que Rogers comenta en su tipo de terapia. Ok, así es. De hecho, precisamente creo que me estoy con... Sí, se oye. Sí se oye. De hecho, es un tipo de terapia que está tratando de hacer como una forma de conversación un poquito más informal, que precisamente, de hecho, hasta por eso le quita el término de paciente y lo pasa a cliente. O sea, como si estuviera en una plática con un cliente, así como yo fuera un vendedor, en donde sea armónica, sea cordial, sea como de igualitario esta situación, que al final sí tiene cierto corte clínico porque es una forma terapéutica para ayudar a la persona a que se dé él mismo cuenta de sus problemáticas y por lo mismo las ayude a superarse a sí mismo, pero entendiendo siempre el punto de vista de la persona, o sea, del paciente o cliente, siempre tiene que entender su punto de vista, nunca lo contradice, nunca lo pone en jaque de decirle que eso a lo mejor no está correcto o que está yéndose por un camino equivocado, jamás. Siempre va a estar en parte dándole cierta razón al paciente y lo único que hace mucho espejeo. Uh-huh. O sea, me estás diciendo que entonces la vida siempre te trata mal. Bueno, no siempre. Donde él mismo argumenta su situación, nunca que sea el terapeuta el que lo ponga en evidencia. Él solito se tiene que poner en evidencia. Y es como lo que él menciona, de eso es lo que habla, no pone él un tema, sino que el cliente va dando ahora sí que no como que la terapia, pero sí va marcando las cosas que él quiere, pues, y es donde el terapeuta continúa, pues. Así es. Ok, de aquí ya sigue la gestal, que creo que es la de Zaira, ¿verdad? Sí. A ver, Zaira me mandó unas notas de voz, porque está en su trabajo, entonces no pudo integrarse. Déjenme nada más ver cómo le hago. Espérame tantito. Ok, sí. ¿Ven la pantalla? Sí. Ok, entonces nada más déjenme tantito. Acá. Aquí está. Terapia gestal se centra ¿La en la escuchan? atención de la conducta Sí. presente y exige Entonces, participación activa. espérame tantito. Lo voy a poner desde un principio.
Y entonces voy a poner el audio de fondo y les voy pasando las diapositivas de Zaira, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Terapia gestal se centra en la atención de la conducta, presenta y exige participación activa. Su trabajo se centra en el aquí y el ahora. Su técnica voy a hablar acerca de la técnica la silla vacía. La silla vacía es la técnica en donde consiste, obviamente, de una silla vacía. Es una de las técnicas más conocidas de la terapia gestal. Fue creada por el psicólogo Fritz Perls con el propósito de elaborar un método que permitiese reintegrar en la vida de los pacientes fenómenos o cuestiones no resueltas. La técnica en cuestión se trata de reproducir un encuentro con una situación o persona con el fin de dialogar con ella y contactar emocionalmente con el suceso, pudiendo aceptar la situación y darle una conclusión. Bueno, esta técnica consiste en que personas se sienten ante una silla vacía y se dirijan a ella como si allí estuviera sentado un ser relevante para ella, un ser que de algún modo se ha visto implicado en un hecho que le haya cambiado la vida. Bueno, esta técnica tiene 5 fases. La primera es la preparatoria, la segunda proyección imaginaria de personas o situaciones, la tercera se invita al paciente a que describa la proyección y se realice, la 4 es expresión verbal, la 5 se señala y se ayuda al paciente con la sensación que va mostrando. Bueno, pues la primera fase consta de, como les mencionaba, es preparatoria, aquí es donde se inicia el confrontamiento del paciente con la silla vacía. La silla debe estar delante del individuo y posteriormente la fase 2, donde es la proyección imaginaria de la persona o la situación. Aquí es donde el sentimiento o parte de la persona con la cual va a producir el diálogo el paciente, es decir, es el sentimiento que se genera en la persona o la persona que el paciente está viendo enfrente en la silla, y ahí es donde va a iniciar el diálogo el paciente. La tercera es la descripción de la proyección realizada. Esta es con el fin de fortalecer la imagen o la imaginación, es donde se va a dar la descripción de lo negativo, tanto de lo negativo como lo positivo. Es donde la persona va a ver lo negativo o lo positivo, bien sea de la situación o de la persona la cual ella está imaginando que está en esa silla. Cuando esto se da, cuando esto es un problema cuando esto es un problema de separación, resulta útil nombrar cómo era la relación antes del conflicto. Si se hablan de sentimientos, se puede nombrar como traumas. Es útil buscar cuándo apareció y se convirtió en un problema. Bueno, en esta fase es aquí donde surge lo que quedó pendiente, es decir, las sensaciones de ser cuestionado. Es aquí donde el consciente se hace consciente, es decir, donde los elementos bloqueados son desbloqueados por la persona. En la cuarta fase es la expresión verbal. El paciente inicia el diálogo en voz alta con la proyección, la persona o la situación que tiene enfrente, intentando ser sincero, dejando ver todo aquello que sea. ¿No se oye nada o soy yo? Debe dejar ver todo lo que hay dentro de él. Es aquí el terapeuta vigila el diálogo. Sí lo alcanzan a escuchar, es que ese sí se escucha bajito, pero sí es escuchar, no sé los demás, ¿sí escuchan? Se escucha bajito, pero sí se alcanza. O sea, sí la gran distinción. Sí se llega a entender lo que dicen. Sí. Ok.
y lo dirige. Es decir, cuida el terapeuta que el paciente no se vaya por otro lugar, sino que esté presente y que lleve bien lo que está expresando, que no se salga del tema, que lleve bien la secuencia. En la 5 se señala y se ayuda a reflexionar al paciente. Aquí es donde las sensaciones se van presentando. Es donde el sujeto debe ser capaz de identificar las reacciones y emociones y cómo es que le están afectando a este. Bueno, esas son las fases de la silla vacía. Y ya dentro de esta, el cierre es donde el terapeuta pide al paciente que cierre sus ojos e imagine la proyección entrando de nuevo a él. Es decir, para que así el paciente pueda regresar de nuevo ya a una plática con el terapeuta. Es decir, una vez que el terapeuta pide al paciente que cierre sus ojos e imagine la proyección entrando de nuevo a él, esto va a generar que el paciente vaya eliminando todas las imágenes creadas mientras el paciente regresa al contexto de la consulta. Mari también acaba de enviar ya un audio que ya por fin alcanzó a enviar, la pobre. Está creo teniendo problemas fuertes de conexión allá. Entonces nada más voy a darles tantito el audio que nos envía Mari. Bueno, yo les hablaré brevemente sobre la logoterapia, que es una psicoterapia fundada por Viktor Frankl. La logoterapia es un método de superación de los conflictos humanos que son fuente del sufrimiento en la vida del hombre, y esta permite encontrar el sentido a situaciones difíciles y que estas situaciones se conviertan en oportunidades de crecimiento. La logoterapia tiene una visión comprensiva del ser humano como totalidad física, espiritual y mental. La logoterapia puede ser específica, la cual trabaja dificultades de tipo de crisis existencial, vacío existencial y falta del sentido de la vida. Por medio de esta logoterapia se pueden tratar enfermedades como lo que son enfermedades terminales, neurosis noógena, y la no específica trata dificultades como obsesiones compulsivas, fobias y problemas sexuales. Sí. Ya nada más se pudo llegar a compartir un audio. Creo que con esto ya terminaríamos las perspectivas. A ver si ya lo subió. No. Aún no llega. Bueno, ya con esto entonces concluiríamos por el momento con las perspectivas de tipo corte humanista. No sé si hay algo que quieran aumentar el equipo o decir en forma de conclusión, chicas, o ya con eso concluimos.